Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver todos los medicamentos que utilizamos en la fase postoperatoria del tratamiento endodóntico. Se llama postoperatorio al periodo que sigue a la intervención endodóntica y que finaliza generalmente con la rehabilitación del paciente. Por lo general abarca un periodo de 30 días. Es así que vamos a tener dos tipos de periodos. Un periodo postoperatorio inmediato, que está dado desde que terminamos el tratamiento endodóntico hasta las 72 horas, y un periodo postoperatorio inmediato, que es desde las 72 horas para adelante. Y en este postoperatorio vamos a ver diferentes intercurrencias y de acuerdo a esas intercurrencias vamos a utilizar medicamentos. Nos vamos a enfocar en tres de las principales: el dolor postoperatorio, la hiperalgesia y la parestesia. El dolor postoperatorio. Un adecuado control del dolor es fundamental para todos nuestros tratamientos endodónticos. Es entonces pertinente evaluar diferentes herramientas para poder realizar el control del dolor postoperatorio. Es así que vamos a tener un abordaje no farmacológico y un abordaje farmacológico. En el abordaje no farmacológico, en primera instancia están los contrairritantes, que son sustancias o estímulos que crean irritación o inflamación leve en un lugar alejado al tratamiento endodóntico que hemos realizado. Dentro de estas técnicas está la acupuntura, la estimulación eléctrica, la auriculoterapia y la fisioterapia. Otra de las técnicas para poder realizar un control de dolor postoperatorio no farmacológico son las técnicas de cuerpo y mente, donde utilizamos distintos tipos de terapia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis, la relajación, la psicoterapia. Con estas dos medidas o con esos dos tipos de abordajes no farmacológicos, podemos inclusive evitar dar tratamientos farmacológicos, medicamentos. Pero si vamos a decidir dar medicamentos, son dos grandes grupos que vamos a utilizar. Dentro de los analgésicos están los antiinflamatorios no esteroideos, que ya lo hemos visto tanto en la fase preoperatoria y en la fase operatoria. Y están los hipnoanalgésicos o también llamados opiáceos. Dentro de los antiinflamatorios, que es el segundo grupo de medicamentos que va a aliviar el dolor, evidentemente son antiinflamatorios, pero también alivia el dolor, están los corticoides. Y en este capítulo vamos a ver cómo actúan cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando de los antiinflamatorios no esteroideos. Ellos actúan en la cascada del ácido araquidónico. Cuando se produce una lesión en el organismo, por ejemplo, una lesión pulpar, se activan rápidamente cascadas de defensa. La cascada de la coagulación, que evita que se produzcan hemorragias locales, la cascada del complemento, que evita que se produzcan infecciones, y la cascada del ácido araquidónico, que forma mediadores químicos para que se produzca una inflamación y con esa inflamación se puedan migrar células de defensa al sitio de la lesión. La cascada del ácido araquidónico comienza con la lesión, donde la membrana libera fosfolípidos. Estos fosfolípidos reaccionan con la fosfolipasa para transformarlo en ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa 1 y la vía de la ciclooxigenasa 2. La vía de la ciclooxigenasa 2 es la que va a producir inflamación, dolor, fiebre. En cambio, la vía de la ciclooxigenasa 1 no son malas, son buenas. Estas prostaglandinas producen homeostasis estructural del cuerpo humano. Ayudan a la función gastrointestinal, evitando que se secrete mucho ácido gástrico. Ayudan a la función renal en el glomérulo. Ayudan a la diferenciación de plaquetas y macrófagos. Es importantísima la acción de la ciclooxigenasa 1 y específicamente de las prostaglandinas 1.
En cambio, las prostaglandinas tipo 2 producen lesión, producen inflamación, producen fiebre, producen dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos se pueden también clasificar de acuerdo a su selectividad y vamos a tener antiinflamatorios no selectivos que bloquean tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Vamos a tener antiinflamatorios selectivos para la ciclooxigenasa 1 y antiinflamatorios selectivos para la ciclooxigenasa 2. Aquí vamos a ver el grado de selectividad de los antiinflamatorios no esteroideos, siendo que los más selectivos se encuentran a la derecha. Por ejemplo, el meloxicam, el celecoxib, que son medicamentos altamente selectivos del COX-2. No tienen propiedades, no bloquean la acción del COX-1, que eso favorece en nuestras terapias farmacológicas. En cambio, por ejemplo, el ketorolaco, el ketoprofeno, la indometacina son muy poco selectivos. Ellos van a bloquear tanto a la ciclooxigenasa 1 como a la ciclooxigenasa 2, produciendo unas graves reacciones adversas al medicamento. Pero ¿cómo saber el grado de selectividad de los medicamentos? En este cuadro vamos a ver la clasificación de los AINES, el medicamento y su perfil de selectividad. Por ejemplo, la aspirina, que es un salicilato, no es selectivo, es decir, bloquea tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, tiene buenas propiedades analgésicas, antiagregantes plaquetarias, pero también tiene reacciones adversas. Es por eso que tenemos que utilizarlo con mucho cuidado. En cambio, hay grupos que son selectivamente COX-2, es decir, que bloquean la formación de prostaglandinas tipo 2, inhiben la ciclooxigenasa 2. Por ejemplo, las sulfoanilinas, como el nimesuride, y los coxibs, como el celecoxib, etoricoxib, valdecoxib, que son medicamentos altamente selectivos del COX-2, ideal cuando tenemos algún paciente que pueda presentar una reacción adversa a los AINES, como por ejemplo pacientes con gastroenteritis, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con alteraciones de la coagulación. Entonces, si tenemos uno de esos pacientes, es mejor utilizar medicamentos selectivos. Y aquí hay una mención muy especial con el diclofenaco. El diclofenaco es un AINE perteneciente a los arilacéticos que no es selectivo según algunos estudios. Algunos estudios dicen que es selectivo del COX-2. Entonces, esto lo pongo ya a criterio del profesional si va a administrar un diclofenaco en un paciente que tenga alguna reacción adversa, posible reacción adversa a los. Otra de las intercurrencias que podemos tener en la fase posoperatoria endodóntica están las hiperalgesias, como su nombre lo indica, un dolor muy intenso, un dolor posoperatorio que continúa después del tratamiento endodóntico, del tratamiento de conducto. Y lo primero que tenemos que hacer es descartar algunas causas locales, como por ejemplo fracturas de corona, fracturas de raíz, furcas, fisuras o tratamientos mal realizados con subobturaciones, mal condensados o tratamientos con sobreobturación. Después de un control radiográfico, y si continúa el dolor, se puede deber a un desequilibrio del potencial de membranas de las neuronas remanentes en la región. Y para ello es importante utilizar medicamentos llamados neuromoduladores, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos. En este grupo está la imiprimina, la amitriptilina. Podemos utilizar también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la duloxetina. Podemos utilizar también anticonvulsivantes, como por ejemplo la carbamazepina, la gabapentina, la pregalamina, que son medicamentos que van a actuar a nivel de la membrana, estabilizando la membrana. Por último, podemos ocasionar parestesias después de un tratamiento endodóntico.
Es una de las intercurrencias que se pueden presentar, ya sean por procedimientos locales como técnicas de anestesia o por procedimientos endodónticos, como por ejemplo extrusión apical de las soluciones irrigadoras o del cemento o del coro de gutapercha, que van a producir una lesión a nivel de los nervios periodontales. Normalmente las parestesias vuelven a la normalidad en un periodo que oscila entre 2 meses, 3 meses. Depende también mucho del paciente y la agresividad de la lesión. Si las parestesias continúan, debemos nosotros buscar la causa. Las principales causas de parestesia son las siguientes. Se pueden producir por un daño mecánico, por una compresión, estiramiento, resección o laceración nerviosa. También se pueden producir por un daño químico, por el material de relleno o la irrigación. Y también se pueden producir por un daño térmico, por un sobrecalentamiento óseo. Para poder tratar las parestesias, nosotros tenemos un tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico se puede dar por una microneurocirugía, una electroestimulación, fisioterapia, calor húmedo, acupuntura, terapia con láser. Cada uno de estos procedimientos tiene toda una ciencia por detrás que lo respalda. Y en el tratamiento farmacológico podemos utilizar medicamentos antineuríticos, aquellos que disminuyen la inflamación de los nervios, como por ejemplo la vitamina B1 más la estricnina, o podemos utilizar fármacos que contengan vitamina B1 más corticosteroides como la dexametasona. Podría ser una pregabalamina más prednisona. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología. Nos vemos la siguiente.